Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts históricos del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. En esta ocasión abordaremos el prólogo, los antecedentes y las causas de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, de la Segunda Guerra entre la República Popular de China y el Imperio de Japón. ¿Preparados? ¿Listos ya? Vamos allá y empezamos. A continuación, amigos míos, leeremos el siguiente relato de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, mejor conocida como la Segunda Guerra Chino-Japonesa o mejor conocida como la guerra entre la República Popular de China y el Imperio de Japón. Y reza de la siguiente manera. La Segunda Guerra Sino-Japonesa o Chino-Japonesa o la guerra entre la República Popular de China y el Imperio japonés fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón que se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó cuando el ejército japonés, que ya controlaba Manchuria, inició la invasión del norte y el este de China. China luchó con el apoyo económico de la Unión Soviética y los Estados Unidos contra Japón, cuyo apoyo económico venía de la Alemania nazi. Después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, la guerra se fundió en el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial como un fuente importante de lo que se conoce como la Guerra del Pacífico. La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue la mayor de Asia en el siglo XX y causó más del 90% de las víctimas de la Guerra del Pacífico. Se calcula que unos 20 millones de personas, la inmensa mayoría civiles, perdieron la vida en ella. La invasión concluyó con la rendición de Japón el 9 de septiembre de 1945. La guerra fue el resultado de las consecuencias de la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895, así como de una política imperialista japonesa que se extendió durante décadas destinada a ampliar su influencia política y militar con el fin de garantizar el acceso a las reservas de materias primas y otros recursos económicos de la zona, en particular los alimentos y el trabajo, y comprometer la guerra con otros en un contexto de política del militarismo agresivo modernizado en la región Asia-Pacífico, particularmente con la Asociación de Apoyo al Régimen Imperial del gabinete de Hideki Tojo y con el orden del emperador Showa. Antes de 1937, China y Japón lucharon en conflictos menores localizados, los llamados incidentes. En 1931, el incidente de Mukden precipitó la invasión japonesa de Manchuria por el ejército de Guantong japonés. El último de estos incidentes fue el incidente del puente de Marco Polo de 1937, que marcó el comienzo de la guerra total entre los dos países. La invasión japonesa de 1937 tenía como objetivo la conquista de la capital china Nankín y la expulsión de los nacionalistas de la región del Bajo Yangtze, la más desarrollada del país. Como la conquista y devastación de la capital no bastó para obligar al gobierno chino a rendirse, la guerra prosiguió primero en torno a la nueva capital china de Wuhan, batalla de Wuhan, y luego en los principios enclaves costeros del país y en algunas regiones rurales, donde habían aparecido guerrillas principalmente comunistas.
Durante los primeros meses de la guerra, el avance japonés fue casi imparable. Para finales de 1937, se habían apoderado de Pekín, Tianjin, Nankín, Shanghái, Qingdao, Taiyuan, Cantón de Chahar y Suiyang, y de la gran parte del norte de China. A principios de 1938, la suerte de los combates pareció favorecer a los chinos con la victoria de Li Songgren en Tairzhuang y la denodada resistencia de la nueva capital Wuhan, pero para el otoño los chinos habían perdido esta, así como las provincias de Anhui y Jiangxi. A finales de año el frente se estabilizó hasta el último gran avance japonés de 1944 que tuvo lugar durante la Operación Ichijo, que permitió a los nipones unir los territorios que dominaban en el norte y en el sur del país. Japón controlaba las ciudades más importantes del país, concentradas en el centro y este del territorio, y las principales vías de comunicación, fundamentalmente líneas férreas. A partir de 1941, los japoneses comenzaron a eliminar núcleos de resistencia en el campo, pero nunca llegaron a someterlo, y tuvieron que contentarse con realizar sucesivas campañas punitivas. El millón de soldados japoneses consiguió sojuzgar las sociedades y líneas de comunicaciones más destacadas, pero no dominar el campo ni alcanzar la zona suroeste donde se había refugiado el gobierno chino. Inicialmente los japoneses lograron victorias importantes como en Shanghái, y para finales de 1937 capturaron la capital china de Nankín, después de no poder y de no haber detenido a los japoneses en Wuhan. El gobierno central de China se trasladó a Chongqing, en el interior del país. En 1939, tras las victorias chinas en Changsha y Huangshi, y con líneas de comunicaciones demasiado estiradas en los profundos territorios del interior de China, la guerra llegó a un punto muerto. Los japoneses también fueron incapaces de derrotar a las fuerzas comunistas chinas en Shanxi, que siguieron realizando operaciones de sabotaje contra los japoneses utilizando tácticas de guerra de guerrillas. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor. El día siguiente, 8 de diciembre de 1941, los Estados Unidos declararon la guerra a Japón. Estados Unidos comenzó a apoyar a China a través del envío de ayudas aéreas sobre el Himalaya después de la derrota de los aliados en Birmania, que cerró la carretera de Birmania. En 1944, Japón lanzó una invasión masiva y conquistó Henan y Changsha. Sin embargo, este no fue suficiente para obtener la rendición de las fuerzas chinas, a pesar de seguir ocupando territorio chino. Japón finalmente se rindió el 2 de septiembre de 1945 a las fuerzas aliadas después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la invasión soviética de Manchuria. El resto de las tropas de ocupación japonesas en China, con exclusión de Manchuria, fueron entregadas formalmente el 9 de septiembre de 1945, estableciéndose un Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Aquí es algo interesante, amigos míos. Leeremos este último texto que dice de la siguiente manera: el resto de las tropas de ocupación japonesas en China, con exclusión de Manchuria, fueron entregadas formalmente el 9 de septiembre de 1945, estableciéndose un Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que se reunió el 29 de abril de 1946 como resultado de la Conferencia de El Cairo, celebrada del 22 al 26 de noviembre de 1943. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial decidieron frenar y castigar la agresión de Japón mediante la restauración de todos los territorios que Japón se anexó en China, incluyendo Manchuria, Formosa y las Islas Pescadores,
a la República de China y de expulsar a Japón de la península de Corea. Ahora bien, amigos míos, veremos ahora principalmente los orígenes que desencadenaron en esta Segunda Guerra Sino-Japonesa. Y reza de la siguiente manera. La Segunda Guerra Sino-Japonesa supuso la culminación de la tensión creciente entre China y Japón que se remontaba a la anterior guerra entre los dos países. Tras la Primera Guerra Sino-Japonesa, Japón había incorporado ya Taiwán a su territorio y los planes expansionistas de este país continuarían durante el principio del siglo XX. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles 1919 había concedido a Japón numerosos privilegios comerciales en China que causaron un gran resentimiento entre la población y que desembocó en las protestas populares del movimiento del 4 de mayo en ese día del año de 1919. En 1931, Japón sufría la mengua de exportaciones por la disminución del comercio en la Gran Depresión y las medidas proteccionistas que las potencias pusieron en marcha para tratar de paliarla. Los mandos del ejército de Guangdong, que protegía el ferrocarril del sur de Manchuria, decidieron ocupar esta con esperanza de que la región sirviese como fuente de alimentos y materias primas y como mercado de los productos japoneses. El mando militar creía que la invasión permitiría alcanzar la autarquía que consideraba necesaria para la futura guerra con las potencias occidentales que estaba convencido estallaría. En febrero de 1932, Japón establecía el estado títere de Manchukuo en Manchuria ante la impotencia de la República de China gobernada por el partido nacionalista Kuomintang, que parecía incapaz de garantizar la integridad territorial del país al otorgar un papel fundamental a Manchuria en la supervivencia del imperio. Los militares japoneses lo hicieron también a su defensa, lo que finalmente les llevó a extender la guerra a China y a chocar con la URSS. Tras conquistar Manchuria, el ejército de Guangdong emprendió la erección de una barrera de estados títeres a lo largo de la frontera mongola para protegerla del comunismo soviético que se presentaba como una amenaza. La iniciativa en los proyectos de expansión territorial no provino del gobierno ni del alto mando nipones, sino principalmente del mando de las unidades destacadas en China. Si bien a menudo estos contaron con el apoyo posterior de ambos, las metas de los mandos japoneses coincidían además con los planes gubernamentales de dominio de China trazados a comienzos de la década de 1930. Aquí, amigos míos, vemos que principalmente Japón ya se estaba haciendo de numerosos territorios en esta Segunda Guerra Sino-Japonesa, que fue un referente en la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la Primera Guerra Sino-Japonesa que ya habíamos abordado en el canal, principalmente todo fue por cuestión de territorio, tanto en la Primera Guerra Sino-Japonesa y en esta Segunda Guerra Sino-Japonesa, pero a su vez también esa Primera Guerra Sino-Japonesa fue el antecedente de la Gran Guerra Ruso-Japonesa entre el Imperio japonés y el Imperio ruso, y esta Segunda Guerra Sino-Japonesa fue el referente a la Segunda Guerra Mundial, mientras que la Guerra Ruso-Japonesa fue el referente antes y y previamente analizada a la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí vemos que la Primera Guerra Sino-Japonesa fue un antecedente a la guerra ruso-japonesa entre el Imperio ruso y el Imperio japonés y posteriormente a la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Sino-Japonesa fue un referente al conflicto entre el Imperio japonés y la República Popular de China y a su vez también a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hacemos con toda esta relación? Que todas las cuestiones de Europa y de Asia se debieron a disputas
territoriales, y esto es lo que vemos con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, al igual que con la Primera Guerra Sino-Japonesa y a su vez también con la Guerra Ruso-Japonesa en general y los demás conflictos tanto en Europa y en Asia que se debieron a disputas territoriales, lo cual esto nos hace mucho hincapié que principalmente tanto el Imperio japonés y la República Popular de China se estaban disputando territorios principalmente de Asia y a su vez también en contra de Europa, entre Asia, Europa y el resto del mundo europeo y a su vez también asiático para apoderarse de los grandes territorios de Europa y de Asia y de todo el continente europeo y de todo el continente asiático en general para demostrar quién iba a ser la mayor potencia del mundo, tanto de Europa y de Asia en general. Ahora bien, les queremos preguntar qué piensan de todo esto. Nos podrán mandar sus correos electrónicos y comentarios al siguiente correo electrónico, el mundo de la historia en general gmail.com, en donde nos podrán decir sus comentarios o opiniones y a su vez también argumentos y razonamientos sobre lo que piensan acerca de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y los demás conflictos que ya hemos abordado en el presente canal. Solamente les decimos, todos estos programas de historia en general, la historia universal, principalmente desde la guerra ruso-japonesa, ruso-polaca, polaco-soviética, la guerra sino-japonesa, la segunda guerra sino-japonesa y la guerra ruso-japonesa en general y demás cuestiones bélicas del mundo de la historia universal y de México y universal y de la historia universal y de México en general deben de llegar a las más de 100.000 reproducciones para que podamos seguir abordando este tipo de conflictos bélicos y militares de la historia universal y de México. Porque gracias a su apoyo somos el primer canal digital histórico número 1 de toda América Latina y de todo el mundo. Cambie fuera atentamente las revistas y medios históricos digitales del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y de la agencia de detectives privados siglo XXI del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis en general.